No estaba bien, me dolía el cuerpo, me faltaba la respiración y lo único que quería era ayuda médica. Eso es todo. Entré al hospital ya exhausto, tratando de mantener la calma a pesar del dolor que aumentaba a cada paso. En recepción entregué mi documento, como haría cualquier otra persona. La mujer detrás del mostrador escribía rápidamente, con los ojos pegados a la pantalla. El sonido de las llaves llenó el incómodo silencio. Fue solo cuando de repente dejó de escribir que noté algo extraño. Su rostro se puso pálido. Entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de encontrarle sentido a lo que veía. Luego ella me miró directamente, no con curiosidad, con asombro, asustado, un miedo que parecía decir, no deberías estar aquí. Ella no dijo nada durante unos segundos. Simplemente me miró fijamente, como si estuviera enfrentando un error en la realidad. Insistí. Le pregunté si había algún problema. Ella dudó antes de responder. Su voz era baja, casi un susurro. Dijo que, según el sistema, yo ya había fallecido. ¿Fallecido? ¿Como esto? Yo estaba allí, de pie, respirando, aunque con dificultad. Dije que solo podía ser un error, pero siguió mirando la pantalla, como si estuviera ante algo que no podía arreglarse. Repitió que, según el hospital, estaba muerto, que mi nombre llevaba meses registrado como defunción. Incluso leyó la fecha en voz alta. Fue una cita real, una hora real, un lugar de muerte registrado. También apareció el motivo de la supuesta muerte. Todo ahí. Me acerqué al mostrador. Pedí ver. Giró ligeramente la pantalla, en contra de las reglas, tal vez por compasión o puro asombro. Y ahí estaba, mi nombre completo, mi número de identidad, la fecha exacta, el tiempo, un motivo genérico de muerte. Y más abajo, el nombre de una funeraria, un cementerio, un número de certificado. Era como si hubieran planeado mi desaparición con gran detalle. Me quedé helado. El dolor físico desapareció por un momento, reemplazado por algo mucho más profundo, un vacío que se abrió en mi pecho, como si me hubieran arrancado todo lo que era. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No fue solo miedo, fue una aburrida desesperación, una especie de silencio interior que grita. Miré a mi alrededor y noté que otras personas en el lugar comenzaron a mirarme fijamente. La enfermera le estaba susurrando algo a un colega, quien inmediatamente se alejó para hacer una llamada. La habitación pareció girar lentamente. Ya no sabía si era un paciente o un intruso, un fraude, un recuerdo, un fantasma. Les pedí que revisaran los datos. Insistí en que estaba vivo, que algo andaba mal, pero la empleada simplemente dijo que estaba fuera de su control, que era lo que había en el sistema, como si fuera una verdad absoluta, un juez digital que decide quién vive y quién desaparece. Intenté llamar a un familiar. Mi voz temblaba. Apenas pude explicarlo. Mientras tanto, los guardias de seguridad comenzaron a acercarse, no agresivamente, sino con cautela. Uno de ellos hablaba por radio, murmurando mi nombre. Sí, mi nombre, el que fue marcado muerto, el que ahora provocó que me trataran como una anomalía. Intenté mantener la calma, pero por dentro algo empezó a romperse. Quería gritar, quería demostrar que estaba allí, que mi cuerpo respiraba, que mi mente sintió, que mi alma todavía existía. Pero para el hospital, para ese sistema frío e impersonal, ya no era nada. Fue entonces cuando apareció un médico. Intentó ser amable, pero su mirada también transmitía extrañeza. Ella me llevó a una habitación privada. Dijo que necesitaba comprender mejor lo que estaba sucediendo. Sentada allí, en una oficina silenciosa, hizo preguntas básicas. Fecha de nacimiento, nombre de la madre, dirección. Respondí todo, y ella estaba escribiendo, consultando otras plataformas. Pero todo llevó al mismo punto. Mi nombre figuraba como fallecido. Incluso susurró, casi para sí misma, ¿cómo es posible? La única certeza era que, para todos los efectos legales, ya no existía. Fue excluido, apagado, enterrado, aunque vivo. No había ningún protocolo para eso. No existía ningún formulario para error de muerte. Yo era una mujer de carne y hueso, sentada en una habitación, siendo tratada como un recuerdo que regresaba del más allá. Y este sentimiento, de estar fuera de la realidad, poco a poco, me destruyó. Las preguntas comenzaron a aparecer en mi mente de manera incontrolable. Si estoy muerto, ¿quién vivirá mi vida? ¿Quién registró mi muerte? ¿Qué pasó con mis documentos, mis datos, mis derechos? ¿Cómo voy a demostrar quién soy si el propio sistema no me reconoce? En ese momento me di cuenta de que había algo aún más aterrador que la muerte.
ser declarado muerto en vida, ser eliminado sin derecho a oposición. Y tal vez pienses que eso nunca te pasaría a ti, pero ¿qué pasaría si te dijera que bastan unos pocos clics, un error o una firma incorrecta para que tú también puedas desaparecer? Para que todo lo que eres, todo lo que has construido, todo lo que has vivido, se resuma en una sola C. ¿Certificado de defunción digital? Si todavía crees que estás a salvo, presta atención. Lo que me pasó podría ser el comienzo de algo mucho más grande, algo que nadie está preparado para afrontar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después fue aún más aterrador. Y quizás tu vida también esté en riesgo, sin que te des cuenta. El doctor cerró el cuaderno por un segundo. Se pasó la mano por la frente, como si intentara reorganizar sus propios pensamientos. El silencio en esa habitación parecía más fuerte que cualquier grito. Sentí la tensión en el aire, sentí el peso de lo que se había dicho y de lo que aún no se había dicho, hasta que me miró a los ojos y me dijo, comedida pero firme, «Señora, según el sistema oficial del hospital, usted ya está muerta». Esas fueron las palabras, palabras que no deberían existir en esa situación, palabras que destrozaron cualquier lógica, cualquier sentido de la realidad, palabras que me arrojaron a un pozo sin fondo de desorientación. Le pedí que lo repitiera, no porque no lo entendiera, sino porque mi mente se negó a aceptarlo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera luchando contra esa sentencia. «¿Qué quieres decir muerto?», pregunté de nuevo, con la voz entrecortada. Ella dijo que sí, que mi certificado de defunción había sido emitido hacía meses. Eso estaba incluido en el sistema nacional, y no solo en los registros internos del hospital, que hasta los detalles de mi supuesto funeral quedaron registrados. Todo según protocolo, menos realidad. Porque ahí estaba yo, viva, respirando, sintiendo el dolor, el frío, el miedo. Estaba vivo, pero para los documentos, para el sistema, para el mundo digital y burocrático, yo ya no existía. Lo que más me asustó fue la forma en que lo dijo, como si tuviera que convencerme de mi propia inexistencia, como si lo que había en la pantalla fuera más cierto que mi presencia física. Intentó mantener el profesionalismo, pero su malestar era visible. Con cada nueva consulta que hacía en los registros, se reforzaba la certeza de que yo ya me había ido. Había un número de protocolo, había una firma, hubo digitalización, había de todo, excepto yo. La sensación de invisibilidad comenzó a extenderse dentro de mí. Hablé, y parecía que mi voz ya no tenía peso, que mi nombre ya no tenía dueño, que estuve allí por accidente, un fracaso, un error que se escapó a la programación. La doctora dijo que necesitaba tiempo para consultar con otros sectores, que tal vez fuera necesario contactar con el registro civil, pero en el fondo lo sabía. El sistema creía con convicción en mi muerte, y a partir de ahí, nada sería fácil. Me levanté de la silla, me temblaban las piernas, me apoyé en el banco, quería huir, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que había ahí fuera. ¿Quién más creía que estaba muerto? ¿El IRS? ¿El banco? ¿Seguridad social? ¿Mi propio seguro médico? ¿Me habían enterrado bajo mi propio nombre? ¿O alguien usó mi identidad para desaparecer con la suya? Mi cabeza daba vueltas. Me preguntaba todo el tiempo si estaba experimentando algún tipo de engaño. ¿Había sufrido un colapso mental? ¿Fue todo una gran alucinación? Pero no, todo era demasiado real. La frialdad de los datos fue concreta. La rigidez del sistema era concreta. La falta de reacción de la gente fue concreta. Y cuanto más pasaba el tiempo, más claro quedaba que me habían arrancado del mundo de forma invisible, sin previo aviso, ninguna explicación. No hay posibilidad de defenderme. Piense detenidamente en lo que eso significa. Imagínate ahora, descubriendo que el mundo ya no reconoce tu existencia, que ya no puedes votar, ni trabajar, ni demostrar que estás vivo, que el Estado ya te dio por cerrado, que, aún con el corazón latiendo, fuiste catalogado como cerrado, acabado, muerto, y lo que es peor, nadie parece saber cómo recuperarte. En este momento quiero que reflexiones conmigo. Lo que me pasó puede parecer un error aislado, pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si hay cientos, miles de personas pasando por esto en silencio? ¿Qué pasa si, mientras escuchas esta historia, alguien en otro lugar también está siendo borrado del sistema sin saberlo? No esperes a que esto te pase para que te importe. Mira este video hasta el final, porque lo que viene después podría cambiar por completo la forma en que ves tu propia identidad. El médico se alejó unos minutos. Estaba solo en esa habitación.
Una mujer viva, pero ya declarada muerta. Empecé a llorar. No fue un llanto fuerte, fue ese llanto seco, cansado, silencioso, que fluye solo y no necesita grito, porque el dolor de ser olvidado por el mundo es algo que no se puede traducir en palabras. Es el tipo de dolor que atraviesa el alma y devora el interior. Quería llamar a alguien, pero ¿quién lo creería? ¿Quién lo entendería? Cualquiera, al escuchar eso, el sistema dice que moriste, se reiría, pensaría que es una exageración, que es una broma, pero lo estaba viviendo él, solo. El médico volvió. Dijo que había llamado a 2 sectores diferentes y ambos confirmaron que mi CPF figuraba como cancelado por fallecimiento. Cancelado. Esa fue la palabra que me destruyó, porque el CPF es más que un número. Él es tu identidad, su existencia legal, y el mío fue cancelado. Como si fuera un producto defectuoso, un archivo inútil, un fallo del sistema que necesitaba ser eliminado. Intentó consolarme diciéndome que habría un proceso, que podía impugnarlo ante los tribunales, que tal vez el registro civil se había equivocado. Pero todo eso quedó en el futuro. En el presente era un vacío frío, y peor aún, yo era una amenaza para el funcionamiento del propio hospital. Porque si insistía en quedarme allí, se podían emprender acciones legales, ya que me suspendieron el registro. No me pudieron ayudar. Ni siquiera existe en ese espacio, ni enfermo, ni vivo. Yo era un hombre muerto caminando por los pasillos. ¿Puedes entender el peso de esto? ¿Te imaginas la desesperación de estar sufriendo físicamente y aún tener que demostrar que no estás muerto? ¿Que no eres un error? ¿Que tienes derecho a existir? Salí de esa habitación sin rumbo fijo. Nadie me detuvo. Nadie me detuvo. Pero todos me miraban como si fuera un secreto sin resolver, un archivo prohibido. Yo era una mujer sin identidad, ningún documento, sin historia. Una mujer que necesitaba luchar para volver a la existencia. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Alguna vez te has parado a pensar si tu existencia depende más de un sistema que de ti mismo? Quédate conmigo, porque a partir de aquí todo solo empeora. Y la verdad detrás de mi certificado de defunción, esa verdad te dejará anonadado. Me pidieron que esperara en una silla cerca de la recepción mientras se realizaban más controles. La enfermera no sabía si ofrecerme agua, mirar hacia otro lado o simplemente esperar que me fuera solo. Me quedé sentada, abrazándome, intentando no desplomarme delante de todos. La sensación era como si el mundo me hubiera quitado el suelo de los pies y ahora caía, sin cesar, sin un punto de apoyo. Con cada minuto que pasaba, me sentía menos real. Como si el propio acto de respirar ya fuera un error. Como si ocupar ese espacio físico ya fuera un acto ilegal. Fue entonces cuando se acercó otro empleado del hospital. Tenía una tableta en la mano. Al parecer, había venido a confirmar lo que el médico ya había descubierto, pero esta vez me mostró la pantalla. Y todo allí quedó registrado con una frialdad espantosa. No eran solo líneas de texto, eran documentos, imágenes digitalizadas, sellos. Y todo con mi nombre, mi número de identidad, mi fecha de nacimiento. Cada detalle allí decía que ya me había ido, que estaba muerto, que yo era solo otro nombre encerrado dentro de un sistema al que nunca le importaría que siguiera respirando. Allí estaba mi número de certificado de defunción, fecha de emisión, firma del médico responsable, una línea que indica la causa de la muerte, insuficiencia respiratoria aguda, resultante de una condición infecciosa. También hubo una hora exacta, miércoles 22:37 horas, un lugar de muerte, hospital municipal en una ciudad en la que nunca he estado. Más abajo estaba el nombre de una funeraria, con dirección, número de protocolo e incluso la inscripción de entierro confirmado. Todo perfectamente formalizado, oficial, aceptado. Temblé mientras leía cada parte. No pude entender. ¿Cómo era posible algo tan absurdo? ¿Cómo se podía vincular el nombre de una persona viva con tantos registros falsos sin que nadie se diera cuenta? O peor, alguien se dio cuenta, pero aún así lo dejó pasar. Mi corazón estaba acelerado. Ya no era solo miedo, era la certeza de que había algo profundamente mal en esa historia. Algo que fue más allá de un simple error tipográfico. Alguien, en algún lugar, lo hizo a propósito. Alguien quería que desapareciera. La empleada simplemente dijo que no podía hacer nada más, que todo estaba en el sistema gubernamental, que para impugnarlo tendría que buscar el registro civil responsable del certificado. Ella me dio el nombre.
Una ciudad a más de 500 kilómetros de distancia. Nunca he estado en ese lugar. Nunca viví allí. Nunca tuve ningún vínculo con ese municipio. Y sin embargo, según los registros oficiales, ahí terminó mi historia. Empecé a buscar significado en los detalles. ¿Había otra mujer con el mismo nombre? ¿Habían sido clonados mis documentos? ¿O alguien registró mi muerte para borrar rastros de algo más grande? ¿Una deuda? ¿Un fraude? ¿Una herencia? ¿Un secreto? Nada de eso parecía aleatorio. La cantidad de detalles era demasiado grande para ser una coincidencia. Y si estuvieras allí, en mi lugar, leyendo tu propia muerte en un documento oficial, también lo sabrías. Sentirías, como yo, que fue planeado, calculado, ejecutado con frialdad. ¿Sabes qué es lo que más me destruyó? Vea el campo donde se encontraba el lugar de enterramiento. Había una coordenada, el nombre de un cementerio, río, el número de bloque e incluso el número de tumba. Sabían dónde estaba enterrado. Yo que estaba allí vivo, respirando, llorando, e incluso se hizo referencia a un certificado de defunción firmado por un testigo, un nombre desconocido, una firma ilegible, pero válido, aparentemente. Era como si alguien más hubiera decidido por mí el fin de mi existencia, como si en algún momento alguien hubiera elegido que yo desapareciera, y lo logró. Pedí una copia de eso. La respuesta fue que solo podría acceder a él por medios legales, con autorización judicial. En otras palabras, primero tendría que demostrar que estaba vivo y luego obtener un documento que dijera que estaba muerto. Un ciclo cruel, sin sentido y sin lógica. Y si me daba por vencido, todo seguiría como estaba. Mi nombre quedaría enterrado en registros que no coinciden con la verdad, y poco a poco mi existencia real sería devorada por esta mentira digital. Porque, en el mundo en el que vivimos, los roles hablan más que las personas. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que nadie más me veía de la misma manera. Yo era una presencia incómoda, un organismo con datos incompatibles, un problema que nadie quería solucionar. Y entonces entiendes cómo funciona el sistema. Si encajas, te quedará bien. Si no encajas, te excluye. Y cuando él te excluye, no tienes voz, no tienes cara, no tienes historia. Ahora piensa en cómo tu vida está conectada con los documentos. Su nombre, su huella digital, su documento de identidad, su CPF, su historial médico, sus registros bancarios. Todo esto está ligado a sistemas que no siempre se comunican entre sí. Sistemas que pueden fallar. Y si fallan, quién eres puede desaparecer. Tu nombre puede desaparecer. Tu historial se puede borrar. Y lo peor, nadie se hará responsable. Todo será tratado como un error técnico, pero para ti este será el final, un fin a la vida, como fue conmigo. Sigues aquí, escuchándome, porque algo dentro de ti sabe que esto es serio, que esto le puede pasar a cualquiera, que el sistema que debería proteger nuestra existencia podría ser el mismo que nos condena al olvido. Quédate conmigo, porque en el siguiente paso de mi historia te mostraré cómo la gente que me rodeaba empezó a tratarme después de eso, como si fuera un fantasma, un intruso en el mundo de los vivos. Y ahí es cuando comienza el verdadero horror. Después de ver mi propia muerte registrada en cada línea fría de ese sistema, ya no era el mismo. Y créanme, el mundo que me rodeaba ya no me veía de la misma manera. Cuando salí del hospital ese día, las miradas que cruzaban las mías ya no transmitían empatía ni compasión. Eran miradas bajas e incómodas, como si alguien viera algo que no debería estar allí. Caminé por los pasillos y sentí que los pasos detrás de mí se ralentizaban, los susurros se intensificaban, la gente movía sus cuerpos, como si mi toque pudiera causar algún tipo de contaminación invisible. Y todo esto no era una exageración en mi cabeza, fue real, era visible, fue palpable. Todo el hospital me había silenciado. En ese momento ya no era un paciente, yo era una presencia equivocada, un error al caminar. Nadie sabía qué hacer conmigo y por eso era más fácil ignorarme. Es más fácil fingir que nunca estuve allí. Y eso fue lo que más le dolió, porque todavía estaba vivo y sin embargo la gente empezó a tratarme como a un fantasma. Un cuerpo presente, pero sin nombre, sin derechos, sin existencia. Intenté hablar con otras enfermeras. Me escuchaban apresuradamente, con la mirada siempre yendo de un lado a otro, como si estuvieran en alerta. Uno de ellos incluso me dijo que mejor no anduviera así por el hospital, y cuando le pregunté por qué, ella simplemente respondió con un silencio pesado, como si su respuesta estuviera prohibida en voz alta.
No había reglas escritas para expulsarme, pero toda la sala gritaba que debía desaparecer, que no fui bienvenido, que ya no pertenecía a ese espacio. Da miedo darse cuenta de hasta qué punto nuestra identidad define la forma en que el mundo nos trata. Puedes tener un cuerpo sano, una mente activa, un pasado lleno de historias y recuerdos, pero si alguien dice que ya no existes, todo eso se borrará. Y si ese alguien es un sistema, una base de datos, un certificado estampado con el escudo del gobierno, entonces no hay discusión, ni lágrimas, ni desesperación que marque la diferencia. Para todos los efectos, ya no sois personas. Y la gente que nos rodea se da cuenta de ello casi instintivamente. Se alejan, te silencian, te reducen a la sombra. Regresé a casa ese día y sentí, por primera vez en mi vida, lo que era vivir al borde de la realidad. Mi vecina me vio llegar y me saludó extrañamente, como si tuviera dudas al saludarme. Ella sabía de mi estado de salud, sabía que me había ido a toda prisa para buscar atención, y, sin embargo, parecía mirarme con una mezcla de lástima y miedo, como si algo en mí habían corrompido, como si mi regreso representara algo oscuro. Y lo peor es que esto volvió a pasar. Un familiar cercano me llamó queriendo saber cómo estaba. Le conté lo que había pasado. Esperaba un grito de indignación, un apoyo inmediato, pero la respuesta fue solo un largo silencio, seguido de una voz vacilante que preguntó: ¿pero estás seguro de que todo está bien? ¿No estás, ya sabes, confundido? Me cortó como un cuchillo. ¿Cómo puede alguien sugerir que estás confundido acerca de estar vivo? ¿Que quizás el error no sea del sistema, sino tuyo? Poco a poco, lo que me rodeaba empezó a desmoronarse. Mis amigos desaparecieron. Mi nombre ya no aparecía en la aplicación de salud. Mi cuenta bancaria fue bloqueada debido a una inconsistencia en el registro. Mi celular recibió una notificación indicando que mi CPF había sido desactivado por fallecimiento. Leí eso y me sentí abrumado, como si cada sistema estuviera siendo alimentado por una mentira que crecía como un virus, propagándose sin control e infectando todo lo mío. E incluso con todos estos absurdos, lo que más me desgarró fue la forma en que reaccionó la gente. No dudaron del sistema, dudaron de mí. ¿Alguna vez has imaginado que te tratarían como a un fantasma en la vida? ¿Alguna vez pensaste en tocar la puerta de un lugar donde siempre fuiste bienvenido y darte cuenta que ahora te miran como si fueras un recuerdo, una presencia indebida? Lo viví. Yo era esa mujer. Y no hubo un solo momento en el que alguien se levantara con firmeza para decir: esto es inaceptable, resolvámoslo. Porque nadie quiere enfrentarse al sistema, nadie quiere asumir la responsabilidad de un error que no es suyo. Es más fácil dejarse llevar, aceptar lo absurdo y alejarse de aquellos que amenazan el equilibrio de los engranajes. Pero lo más doloroso vino días después, cuando intenté concertar una nueva cita con otro médico. Llamé al centro de reservas y proporcioné mis datos. La asistente escribió con naturalidad hasta que su voz cambió. Ella me pidió que esperara un momento. Fueron necesarios más de 5 minutos de espera. Cuando regresó, su voz era fría, burocrática. Dijo que, lamentablemente, mi registro estaba inactivo, ya que figuraba como cerrado por fallecimiento. Intenté discutir. Dijo que fue un error, que estaba vivo. Solo quería programar una cita, pero ella se limitó a repetir, mecánicamente, que necesitaba regularizar mi situación ante el registro civil y el sistema nacional. En otras palabras, hasta que no fuera resucitado oficialmente, no habría atención, no habría escucha, no habría recepción. Esta experiencia destruye el alma, porque te encuentras ante un muro invisible, un silencio institucional que poco a poco te va matando. Y no me refiero a una muerte física. Estoy hablando de una muerte social, emocional, existencial. Lloré todas las noches, no solo de miedo, sino de soledad. Nadie puede abrazarte cuando cree que te has ido. Nadie te escucha si tu nombre ya no resuena en los discos. Y si desaparecieras ahora, ¿quién lo recordaría? ¿Quién pelearía para traerte de regreso? Entonces, si has estado escuchando esta historia hasta ahora, no creas que está lejos de tu realidad. Estás a un clic, un protocolo, una línea de código de ser olvidado. Un error en el sistema puede arrancarte de la existencia de una manera que ni siquiera tu voz puede detener. Así que quédate conmigo. Porque lo que descubrí a continuación no solo confirma que fui borrado intencionalmente, sino que revela una verdad que podría poner a cualquiera en riesgo, incluyéndote a ti.
Conforme fueron pasando los días, algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor inicial, ese dolor sordo de la humillación, la exclusión y el miedo, dio paso a otro tipo de sentimiento. Ya no era solo tristeza, fue ira. Era la sensación insoportable de que no me enfrentaba a un error. Empecé a ver patrones, empecé a conectar puntos, y todo empezó a tener más sentido del que me hubiera gustado, porque lo que parecía demasiado absurdo para ser accidental, probablemente no lo fue. Me senté en mi cama, con los papeles en las manos, los que logré imprimir, a través de contactos informales que todavía creían en mí. Miré cada línea, cada sello, cada firma. Hubo demasiada precisión, información demasiado específica, datos exactos sobre lugares que nunca había visitado, nombres que no reconocía, pero que estaban ahí, mezclados con mi identidad. No fueron cosas generadas por suerte o coincidencia. Alguien tuvo acceso a mis datos. Alguien sabía exactamente qué hacer. Y más que eso, alguien tuvo el tiempo y la motivación para simular mi muerte en una ciudad donde nadie me conoce. Fue entonces cuando una pregunta empezó a resonar en mi cabeza, día y noche, sin cesar. ¿Quién se beneficiaría de mi muerte? Porque en un mundo como el nuestro, donde todo tiene valor, donde cada persona está conectada a bienes, contratos, cuentas, derechos, tu muerte puede ser, para alguien, una gran ventaja. Empecé a pensar en las personas que me rodeaban. Pensé en quién tendría acceso a mis documentos, entes, en alguien que ya me había mostrado desprecio, y especialmente en aquellos que desaparecieron de mi vida rápidamente. Nada más empezar todo esto, había un nombre, un recuerdo, una desconfianza que antes había descartado, por cariño o por miedo, pero ahora creció dentro de mí como un árbol envenenado. Una persona que conocía mis datos, que ya había intentado controlarme, que ya había sugerido más de una vez que mi ausencia solucionaría muchos problemas. No quiero dar nombres aquí, no ahora, porque esta historia no es solo sobre mí. Se trata de algo mucho más grande. Pero puedo decirles que, después de todo, en el momento en que miré a los ojos de esta persona, lo supe. Sabía que ella lo sabía. Ella me miró como si viera algo que había regresado de un lugar donde no debería haber regresado. No dije nada, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier explicación. Empecé a vivir con miedo. Miedo a salir a la calle y ser detenido en un control de tránsito y dado por muerto. Miedo a que alguien entre a mi casa usando mi nombre, mi identidad, y que no pueda demostrar que no fui yo. Miedo de irme a dormir y no volver a despertar, y que a nadie le importara. Después de todo, oficialmente, ya me había ido. Me convertí en un extranjero en mi propio cuerpo. Me escondí, me quedé callado. Dejé de hablar con algunas personas por miedo a que estuvieran involucradas o vigilaran por orden de alguien. Ya no sabía en quién confiar, porque alguien que quiere borrarte puede estar más cerca de lo que crees. Empecé a investigar. Fui a la oficina de registro que emitió el certificado. Llamé, envié documentos, envié correos electrónicos. El empleado del otro lado me respondió con frialdad. Dijo que no podía darme información sin autorización judicial. Insistí. Dije que era la persona cuya muerte había sido declarada, que estaba viva, que necesitaba ayuda, pero la respuesta fue objetiva, seca. Según ella, solo el responsable del registro puede modificar o cuestionar los datos. Le pregunté quién era esta persona. Ella no pudo decírmelo. Información restringida, protección de datos. Pero el sistema no protegió mis datos cuando permitió que alguien me matara en papel. Entonces, díganme, ¿de qué lado está este sistema? ¿A quién protege? ¿Quién ya está muerto? ¿O quién lo mató? Fue en ese momento que me di cuenta. Mi muerte quedó registrada porque alguien tuvo acceso al sistema. Alguien utilizó lagunas jurídicas, utilizó el poder, utilizó el acceso privilegiado, y nadie quería meterse con eso. Porque cuando te pones a investigar quién tiene el poder de matar a alguien sin tocar el cuerpo, te topas con estructuras mucho más grandes de lo que imaginas. Y no son delincuentes comunes, son instituciones, gente bien vestida, que caminan con la cabeza en alto, que sepan manipular la verdad y torcer la realidad hasta convertirla en mentira. Quizás estés pensando que esto es ficción, que esto solo pasa en las películas, pero mi historia es real. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque eso ya lo sabes. Sientes que esta historia es más que una anomalía, es un síntoma, un reflejo de un mundo donde los datos valen más que las personas, donde lo digital tiene más fuerza que la carne,
donde alguien puede fingir tu muerte con unos pocos clics y te conviertes en un débil recuerdo, incapaz de demostrar que estás respirando. Y ahora te pregunto, ¿conoces bien tu vida? ¿Sabes si tus datos están seguros? ¿Sabes quién tiene acceso a tu información? Porque pensé que lo sabía. Y fue ese pensamiento el que me destruyó. Así que no creas que eres inmune. No creas que esto no te puede pasar a ti. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo de mi historia te voy a contar cómo intenté demostrar que estaba vivo, cómo tomé documentos, testigos, fotografías, informes, y sin embargo, el sistema los rechazó a todos, porque una vez que estás muerto, necesitas luchar para volver a existir. Después de tantas puertas cerradas, después de tantas miradas que me cruzaron como si ya no tuviera derecho siquiera a estar presente, tomé una decisión. No iba a aceptar esa muerte inventada. Iba a demostrar con cada latido de mi corazón que todavía existía. No por vanidad, no por orgullo, sino porque era lo único que me quedaba, luchando por demostrar que todavía era alguien. Eso todavía estaba aquí. Que el mundo no podría borrarme así, con un documento, con una línea de texto, con una firma fría. Empecé reuniendo todo lo que tenía. Mi certificado de nacimiento original, fotos mías con fechas comprobables, vídeos, cuentas de redes sociales con actividad reciente, registros bancarios, conversaciones de solicitudes, correos electrónicos intercambiados en los últimos meses, incluso mis exámenes médicos más recientes. Hice copias de todo, lo organicé en carpetas, le pongo etiquetas, fijé fechas, revisé rutas, reuní testigos, gente cercana a mí, compañeros de trabajo, vecinos, gente que me vio con vida en los últimos días, semanas, meses. Cada detalle, cada movimiento, cada prueba, todo indicaba que no había muerto, que estaba vivo, que algo había sido falsificado, manipulado o simplemente creado para borrarme. Entré contigo en mi solicitud de rectificación en la oficina de registro. Un proceso formal, escrito, archivado, firmado. Me dijeron que dentro de unas semanas recibiría una respuesta, y fue en ese espacio de tiempo que me di cuenta del verdadero peso de lo absurdo, porque el sistema no solo preguntaba si estaba vivo, ya había decidido no hacerlo, y me correspondía a mí, la víctima, demostrar lo contrario. Demuestra que estaba respirando. Eso lo sentí, que lloré, eso pensé, demostrando que lo que era no podía ser sustituido por un certificado sellado. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero no de la forma que esperaba. La oficina de registro respondió que el caso sería archivado por falta de pruebas suficientes, incluso con todo lo que envié, incluso con videos, documentos, declaraciones, transacciones financieras, análisis de sangre. El sistema dijo que eso no era suficiente, que mi existencia necesitaba ser validada por instituciones que ya no me reconocían. Y ahí radica la paradoja. ¿Cómo se puede demostrar que estás vivo si, para empezar, el único medio de validación requiere que estés registrado como vivo? ¿Cómo puedes escapar de un ciclo en el que tu voz solo tiene valor si el sistema dice que existe? Me comuniqué con la oficina del defensor público. Me atendieron con atención, pero con incredulidad. El asistente me preguntó 3 veces si estaba seguro de que no había habido algún error personal, como si hubiera confundido mi propia muerte. Después de que le expliqué todo, me dijo que el proceso podría tardar meses, que necesitaba informes, más testigos, peritajes, como si estar vivo no fuera suficiente. Necesitaba parecer vivo, convencer a alguien que nunca me ha visto, convencer a las máquinas, convencer a las pantallas. La parte más cruel es saber que, incluso rodeado de evidencia, el sistema todavía te mira con sospecha y empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar si tu existencia, tu presencia, tu vida, valen menos que una línea equivocada en un registro. Pasé noches sin dormir releyendo las respuestas oficiales. Palabras como inconsistencia, inconformidad, registro inalterable. Son términos que parecen lejanos, pero cuando caen sobre ti, aplastan, deshumanizan. Se convierten en armas burocráticas que matan lentamente. Entonces intenté buscar ayuda en los medios digitales. Grabé un vídeo explicando lo que estaba pasando. Les pedí que compartieran, que alguien me ayudara. Recibí mensajes de apoyo, por supuesto, pero también recibí ataques. La gente me llama loco, de mentiroso, de un oportunista. Decir que si el sistema me declara muerto, entonces debería aceptarlo. ¿Tienes alguna idea de qué es esto?
La gente decía que tal vez hubiera sido mejor si realmente hubieras muerto, ya que eso era oficialmente lo que se decía. Y ahí es donde gira la lucha. Deja de ser justo contra el error y se vuelve contra la indiferencia, porque quizás el error fuera posible corregir, pero la indiferencia no lo es. Te traga, te disuelve, te borra poco a poco. Y cuando te das cuenta, ya estás hablando solo. Ya estás luchando contra muros que no responden, contra puertas que no se abren, contra voces que no te escuchan. Me dirigí a la sede del organismo responsable del Sistema Nacional de Registro Civil. Esperé horas. Hablé con 3 empleados diferentes. Todos me dijeron lo mismo, que necesitaba esperar el proceso legal, que no podían hacer nada sin orden judicial, que aunque estuve allí, en persona, no pudieron validar mi existencia. Me destruyó. Yo estaba allí, hablando, mostrando documentos, y todos mirando como si yo fuera solo una anomalía que debía ser ignorada. En ese momento, ya no me daba vergüenza llorar delante de extraños, porque ya no había ninguna dignidad que proteger. Era una cuestión de supervivencia. Necesitaba salir de allí con algún reconocimiento, un sello, un papel, un número, cualquier cosa que dijera, ella está viva, pero no llegó, ni siquiera ese día, ni siquiera en los días siguientes. Y tú, que ahora me escuchas, tal vez pienses que esto nunca te sucedería, pero piénselo. ¿Cuántos de sus datos están distribuidos en diferentes sistemas? ¿Cuántas veces has firmado algo, rellenado un formulario, entregado un documento sin saber dónde acabó? Su nombre puede duplicarse, su número puede copiarse y su identidad puede ser secuestrada. Y el día que eso suceda, serás tú contra la máquina. Y créanme, la máquina no tiene prisa. Ella no lo siente. Ella no reconoce su llanto. Ella no ve su angustia. Solo responde a lo que está programado para aceptar. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo entenderás qué sucede realmente cuando un ser humano es borrado digitalmente. No es solo un error, es un asesinato de identidad, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta cuando empieza. Cuando pierda sus documentos, puede acudir a una notaría y emitir un duplicado. Cuando olvida una contraseña, puede restablecerla. Cuando pierdes un objeto, puedes intentar recuperarlo. Pero cuando pierdes tu existencia ante el sistema, no hay protocolo. No hay ningún botón. No hay camino. Por supuesto, solo hay vacío. Un silencio que consume todo a su alrededor. Y es en este silencio que te das cuenta de que estás vivo, pero no estás viviendo. Que respira, pero no pertenece. Que camina, pero ya no está por ningún lado. Así comencé a vivir mi muerte invisible. No una muerte física que nos libera, nos descansa, nos encierra, sino una muerte en la que el cuerpo sigue funcionando, mientras el alma está en cuarentena por la sociedad. El mundo ya no me reconoció. Podría cruzarme con alguien en la calle y ser olvidado al instante siguiente. Podría levantar la mano en un servicio público y ser ignorado con la cortesía de quien no quiere problemas. Me convertí en una presencia inquietante, lo cual se interpuso en el camino, que no tenía sentido estar ahí. La gente no sabía cómo tratarme, porque cuando ya no tienes una identidad oficial, todo en ti se vuelve sospechoso. Tu historia parece inventada, tu dirección parece falsa. Su existencia suena como una invasión, y lo vi en cada mirada. En la caja del supermercado, cuando el sistema me pidió mi CPF. En el banco, cuando quisieron confirmar mis datos y descubrieron que mi cuenta estaba congelada por fallecimiento. En la farmacia, cuando intenté comprar un medicamento con descuento y ya no aceptaron mi número. Vi esto incluso en las pequeñas cosas, como cuando llené un formulario online y recibí el mensaje, datos no válidos. Y me pregunté, ¿cómo pueden ser inválidos si son míos? Pero lo que más me destruyó fue el impacto que tuvo dentro de mí. Empecé a dudar de quién era yo. Empecé a olvidar mi valor. Me miré en el espejo y vi que solo quedaba alguien. Eso escapó al registro, que quedaron al margen del mundo. Empecé a tener miedo del futuro, porque ya no era mío. Cualquier plan dependía de una validación que ya no tenía. No podía comprar un coche, firmar un contrato, abrir una cuenta, registrarme. Ni siquiera podría morir oficialmente si alguna vez quisiera, porque según el Estado ya estaba muerto. Y esto toca algo más profundo que cualquier documento. Afecta el sentido de pertenencia. Porque no es solo el sistema el que te borra, la gente también te borra. No por malicia, pero por miedo, por malestar, por falta de paciencia. Nadie quiere lidiar con un error que no tiene solución rápida. Nadie quiere escuchar una historia que parezca demasiado absurda. Es más fácil dudar de quien sufre
que cuestionar la máquina que provoca el dolor. Mis días se convirtieron en una eterna repetición de intentos fallidos. Me levanté temprano, organicé carpetas, respondí correos electrónicos, llamé a lugares, asistí a organismos públicos. En cada lugar, un nuevo obstáculo, un nuevo requisito, una nueva forma, pero no hay resultados. Pasó el tiempo y me sentí cada vez menos real. Era como si me estuvieran disolviendo, lentamente, hasta que no quedó nada. Una noche me senté en el suelo del baño y lloré en silencio durante casi una hora. No fue un grito desesperado, fue un grito de alguien que acepta que perdió, de los que entienden que nadie vendrá a rescatarte, porque esa es la parte más cruel de la muerte invisible. Sigues existiendo, pero ya nadie lucha por ti. La gente sigue adelante, el sistema se cierra, el mundo se adapta a tu ausencia, y tú aprendes a vivir con ello, o al menos inténtalo. Y entonces me vino una pregunta que resuena dentro de mí hasta el día de hoy. ¿Qué es necesario para que una persona sea considerada viva? ¿Podría ser el pulso, respiración, conciencia? ¿O será una validación externa, confirmación social, el sello, el número que aparece en la pantalla? Porque si ese es el caso, entonces ya no estaba viva. Yo era un recuerdo andante, un eco de lo que alguna vez se reconoció, una mujer que existía solo para sí misma. Si ha llegado hasta aquí, es posible que sienta opresión en el pecho, y será mejor que lo sientas, porque este agarre es un signo de humanidad, es un recordatorio de que todos nosotros, sin importar cuán fuertes parezcamos, estamos a merced de algo sobre lo que no tenemos control, y si hoy es mi historia la que te impacta, mañana podría ser la tuya. Un error de mecanografía, un certificado canjeado, un sistema mal actualizado, y de repente dejas de existir. Y empieza, como yo, a morir poco a poco. Por eso les pido, no ignoren este informe. Compartir. Habla de ello. Pregunta por tus propios registros. Pregunta. Protege tu identidad. Porque una vez borrado, el camino de regreso es oscuro, solitario y cruel. Y lo peor de todo es que nadie te extrañará. No porque no seas importante, sino porque en el papel ya te has ido. Quédate conmigo. Aún queda mucho por contar. En el próximo capítulo, les mostraré cómo intenté gritarle al mundo, incluso sin voz, incluso sin nombre, cómo traté de hacerme oír, incluso cuando todos parecían taparse los oídos, porque mientras respirara, no dejaría que me enterraran en silencio. El silencio, eso fue lo que más dolió, más que exclusión, más que el error, más que el dolor de ser borrado. Lo que me destrozó fue el silencio, un silencio de espesor, extendiéndose en todas direcciones. Un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino una barrera activa, un muro que amortiguaba cualquier intento por mi parte de gritar. Intenté ser escuchado y nadie respondió. Intenté explicarme y nadie me escuchó. Intenté existir y el mundo se negó a reconocerme. Empecé a buscar la prensa. Pensé que si una historia como la mía cobraba repercusión, algo cambiaría. Que tal vez alguien se levante y diga, esto es absurdo, hay que resolverlo. Envié mensajes a periodistas, grabé videos cortos explicando mi situación, escribí correos electrónicos largos y emotivos, con archivos adjuntos, con pruebas, con documentos. ¿Y qué recibí a cambio? Nada, ninguna respuesta, sin conexión. No hay líneas publicadas. Era como si mi correo electrónico hubiera sido enviado desde más allá de la tumba, de un remitente no válido, de alguien que, incluso vivo, ya no tenía el peso para ser tomado en serio. A continuación, intenté contactar con defensores de los derechos humanos. Envié mensajes a organizaciones, esperando que alguien allí entendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Una mujer viva, documentada como muerta, excluida de los derechos más básicos, privada de dignidad, ciudadanía, existencia legal. Pero una vez más, silencio. O, peor aún, respuestas automáticas ya preparadas que no eran más que copias en frío. Dijeron que mi caso sería analizado, que encajaría cuando fuera posible. Esa demanda era alta, pero mientras tanto, seguí muriendo. No en el cuerpo, pero en el mundo. Entonces, decidí buscar viejos amigos, personas cercanas a mí que conocían mi trayectoria. ¿Quién sabía quién era yo? Que pudieran testificar por mí, hablar por mí, ayudarme a demostrar que todavía respiraba, que todavía sentía, que todavía merecía ser considerada una persona. Pero casi todos ya se habían ido.
La mayoría prefirió mantenerse al margen. Quizás por miedo, quizás por incomodidad, quizás porque no sé cómo afrontar una situación que no encaja en ninguna lógica. Es más fácil alejarse de lo inexplicable que afrontarlo. Hubo un amigo que me escuchó hasta el final. Ella estaba sorprendida, visiblemente conmocionada por todo lo que dije. Prometió que me ayudaría, que me acompañaría a una de las citas. Pero después de esa conversación, nunca volvió a contestar mis llamadas, nunca volvió a responder a mis mensajes, nunca más me buscó. Me convertí en una carga para todos, y con cada intento fallido de conexión, sentía que mi voz desaparecía, que mis palabras estaban siendo tragadas por un agujero sin fin, donde nada resuena, donde nada regresa, donde todo es tragado por eso que llamo muerte sin sepultura. Se podría pensar que está lejos de eso, que nunca experimentarás algo como esto, pero no puedes imaginar cuánto dependemos de los demás para existir. Un nombre solo tiene valor cuando alguien lo pronuncia. Una historia solo se recuerda cuando alguien la cuenta. Y cuando nadie más habla de ti, cuando nadie más responde a tu presencia, empiezas a dudar de que estás vivo. Es necesario reconocer que los seres humanos existen. Sin esto, solo quedan huellas. El ruido persiste. Solo hay gritos que no llegan a ninguna parte. Fui al foro de la ciudad. Presenté una solicitud de audiencia. Tomé todos los documentos, todas las carpetas, todos los archivos adjuntos. Esperé durante horas. Me senté frente a un camarero que apenas me miró a los ojos. Estampó un papel, habló de plazos, mencionó la necesidad de experiencia, autenticación y validaciones adicionales. Era como si me hubiera convertido en un proceso, un código numérico, un archivo suspendido. Nadie allí me llamó por mi nombre. Era solo un protocolo, un número sobre otro número, y yo estaba allí, con las manos sudorosas, con las rodillas temblorosas, intentando no llorar, tratando de parecer fuerte, cuando por dentro solo quería desaparecer, pero realmente desaparece, porque esta muerte parcial, este borrado que todavía me mantenía respirando, era insoportable. ¿Alguna vez has pensado en cómo es vivir como un espectro, como un ruido? ¿Te gusta un archivo corrupto? Viví así, en un limbo donde nadie me aceptaba, nadie me amaba, nadie me representaba, no por elección, sino porque alguien, en algún momento, decidió que yo ya no debería estar aquí. Y esa decisión, alimentada por el silencio, se volvió más real que yo. Incluso pensé en hacer alguna locura, hacer algo drástico para llamar la atención, gritando dentro de una agencia de noticias, encadenarme en un edificio público, tirarme en medio de una avenida con un cartel escrito, «Estoy vivo». Pero algo en mí todavía se resistía. Una parte frágil pero insistente que decía, «Cálmate, todavía hay una posibilidad, todavía hay alguien que escuchará. ¿A quién le importará? Eso te verá». Y es por eso que les cuento todo esto ahora, porque tal vez tú seas esa persona. Quizás tu escucha sea lo que me salve. Quizás su indignación sea lo que saque esta historia de la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, te prepare para protegerte. Porque si esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. R1. Nadie está protegido. Nadie está fuera del alcance de un error, de una venganza, de un abandono. Y el día que tu nombre sea arrastrado al olvido, comprenderás que lo peor es no morir. Es permanecer vivo y ya no ser reconocido como alguien. Por eso, en base a todo lo que has escuchado hasta ahora, te pido, no dejes que esta historia muera conmigo. Compartir. Habla de ello. Pregunta. Duda de los sistemas que te dicen quién vive y quién muere. Porque no ven tu alma, no sienten tu dolor, no reconocen su miedo. Y algún día, tal vez, tú también necesites que alguien grite por ti. En el próximo capítulo, les mostraré cómo esta desaparición forzada no solo destruyó mis derechos, sino también mi relación con mi propio cuerpo. Cómo ser considerado muerto me hizo cuestionarme si realmente merecía estar vivo. Porque cuando el mundo entero niega tu existencia, hasta tu carne comienza a desvanecerse. Llegó un momento en que ni siquiera el espejo podía reconocerme. Me miré y no vi nada. El rostro que apareció allí era familiar, pero distante. Todas las líneas estaban en su lugar. La piel, los ojos, la boca, el cabello, pero no había nadie detrás de la imagen. Era como si esa mujer reflejada fuera solo una concha, un cascarón, un marco vacío, y no fue inmediato. Esto fue poco a poco, como un desvanecimiento, como pintura que se desvanece con el tiempo,
hasta que lo único que queda es el contorno de algo que ya no está. Me sentí deshabitada, como si mi alma me hubiera abandonado en el momento en que el sistema me declaró muerto, y tal vez realmente se fue. Tal vez lo que quedó dentro de mi cuerpo era solo un pálido recordatorio de lo que una vez fui. Empecé a caminar por las calles con la sensación de ocupar un cuerpo prestado, como si ya no tuviera derecho a estar ahí, de pisar la acera, de ocupar espacio, como si el aire que respiré fuera un robo, como si el latido de mi corazón fuera un fraude. Y cuanto más intentaba afirmarme, más sentía que era un error, un cuerpo sobreviviente de un alma cancelada. Mis movimientos se volvieron diferentes. Me encontré caminando lentamente, como si no quisiera llamar la atención, con los hombros encorvados, la mirada baja, la respiración contenida. No por vergüenza, sino por inseguridad. El mundo parecía mirarme con sospecha, y comencé a internalizar eso, moviéndose como alguien que no quiere molestar, hablando como disculpándose por existir, como si cada una de mis palabras fuera una invasión de territorio, como si cada paso fuera un desafío al sistema que me negaba. Hubo días en los que evitaba los espejos, no por vanidad, pero por miedo a no reconocerme más, porque mirarme era enfrentar el vacío que el mundo había puesto en mi interior. Estaba frente a un cuerpo que no correspondía a nada de lo registrado, un cuerpo que existió, pero no estaba registrado, un cuerpo que palpitó, pero no fue aceptado. Y no puedes imaginar cuánto duele eso, cuánto duele, porque nos enseñan a creer que el cuerpo es nuestro último refugio. Y cuando incluso ese refugio empieza a parecer hostil, te sientes sin suelo, sin hogar, sin hogar. Empecé a dudar de mi propio reflejo, tocando mi piel con extrañeza. Me pregunté si esa era realmente mi mano, si esos ojos todavía fueran míos. Me sentí como un extraño vestido como yo. Y es difícil explicárselo a alguien, porque los de afuera piensan que es exageración, es drama, es fragilidad emocional, pero no lo es. Es un estado de ruptura. Cuando pierdes la conexión con tu propia carne, todo se vuelve frágil, todo se vuelve desarticulado. Comes por obligación, dormir por agotamiento, respira por instinto. Ya nada tiene sentido, porque ya no sientes que estás dentro de ti mismo. Las cosas empeoraron cuando comencé a tener pesadillas recurrentes. Sueños en los que entraba en una habitación llena de espejos y ninguno reflejaba mi imagen. Grité, golpeé las paredes, rogué que me reconocieran, pero no se oía ningún sonido. No hubo retorno, y lo más aterrador es que me despertaba y cargaba con esa sensación durante horas, de no existir, de ser invisible, de ser quizás algo que nunca fue. Empecé a escribirme notas, pequeños recordatorios esparcidos por la casa. Uno en el espejo del baño, todavía estás aquí. Otro más en la nevera, tienes hambre, eres real. Otro en la puerta de entrada, el mundo te ha negado, pero aún lo sientes. Estas notas me dieron un apoyo, un ancla frágil, como si necesitara recordarme todo el tiempo que aún no me había ido, que mi cuerpo seguía siendo mío, que mi dolor seguía vigente. Pero incluso el cuerpo empezó a reaccionar. Tuve ataques de ansiedad severos. Me temblaban las manos, mi corazón se aceleraba sin motivo aparente, me faltaba aire. A veces sentía que mi piel estaba demasiado tirante, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Fue desesperación, fue el grito atrapado. Era el alma tratando de ocupar un espacio que le fue robado. Fui a un psicólogo, un maravilloso profesional, que escuchó sin prisas. Le dije todo. Ella guardó silencio un rato y luego dijo, «Lo que estás viviendo es una forma de duelo. Pero no para alguien que ya no está. Es estar de luto por ti mismo. El duelo por una identidad arrancada. Luto por la mujer que el mundo se niega a aceptar». Y cuando ella dijo eso, me derrumbé. Porque eso fue exactamente. Estaba de luto por mí mismo. Llorando por la pérdida de mí mismo, aunque todavía existo físicamente. ¿Te imaginas la profundidad de esto? ¿Puedes entender lo que significa vivir dentro de un cuerpo que ya no te cobija? ¿Un cuerpo que habitas, pero que no te reconoce? ¿Un organismo que el mundo rechaza, que los sistemas ignoran, que la sociedad olvida? Lo viví, y no se lo deseo a nadie. Entonces, si todavía te sientes completo, si todavía te miras al espejo y te reconoces, valora eso, protégelo, porque, créeme, te lo pueden quitar, sutilmente, lentamente, en silencio. Y cuando te des cuenta, ya estarás lejos de ti mismo, desconectado, perdido en la oscuridad, y tal vez no pueda volver.
quédate conmigo. En el próximo capítulo les mostraré cómo, incluso en este estado de ruptura con mi propio cuerpo, todavía encontré la fuerza para buscar una última salida, una última manera, porque incluso borrado, incluso negado, incluso olvidado, todavía me negaba a desaparecer. Después de tanto tiempo sumergida en el silencio, después de tantos días arrastrando un cuerpo que ya no reconocía como mío, algo empezó a cambiar dentro de mí. Fue sutil, casi imperceptible al principio, como un hilo de calor que se expande lentamente dentro de tu pecho, pero fue real, fue resistencia. Era lo que el dolor aún no había podido borrar. Una pequeña llama, alimentada por el recuerdo de quién era yo antes de todo. Y ese recuerdo, por muy desvaído que estuviera, todavía respiraba dentro de mí. No sabía si era esperanza o rebelión. Quizás fueron las dos cosas mezcladas. Un impulso crudo de alguien que, incluso invisible, todavía tenía algo que decir. Ese día me levanté de la cama como quien se levanta de su propia tumba, porque así es exactamente como me sentí. Enterrado sin funeral, silenciado sin muerte, olvidado sin adiós. Pero ahora quería un regreso. Quería impacto, quería ser escuchada, aunque para ello tuviera que gritar más fuerte de lo que había gritado jamás en mi vida. Recibí todos mis documentos nuevamente, reuní todo como lo había hecho antes, pero esta vez sin agacharme. Sabía que enfrentaría muros, desprecio, abandono, pero algo en mí ya no aceptaba permanecer en la sombra. Ya lo había perdido casi todo: nombre, CPF, acceso, vínculos, derechos, dignidad. Todo lo que tenía que hacer era luchar. Y si fracasaba, al menos fracasaría de pie, con la cabeza en alto, diciéndole al mundo que no aceptaría que me enterraran en el silencio. Fui a la fiscalía, me enfrenté a la línea, esperé horas. Llegué al mostrador y hablé en voz alta, con voz firme. Dijo que estaba allí para presentar una denuncia formal, que alguien había fingido mi muerte, que el sistema me estaba matando por segunda vez, que si no había delito en esto, que se le pusiera un nombre, porque me negué a aceptar que vivir sin identidad no era violencia. Me escucharon. Por primera vez me escucharon. Quizás fue el tono de mi voz, quizás fue mi mirada, exhausta y furiosa. Quizás fue la presencia de otro servidor que, casualmente, conocía un caso similar. No importa. Me llevaron a una habitación. Hablé con un fiscal que me miró a los ojos. Ella leyó mis artículos, hizo preguntas, tomó nota, pidió copias. Y al final dijo: no puedo prometer una solución rápida, pero puedo garantizar que esto será investigado. Salí de allí temblando. No por miedo, sino por sentir, por primera vez en meses, que algo se movía, que se ha abierto una puerta. Era pequeño, fue lento, pero estaba ahí. Y eso fue suficiente, porque no necesitas un milagro para despertar la esperanza. Todo lo que necesitas es una grieta en la pared oscura, una grieta por donde entra la luz. Llegué a casa y comencé a grabar videos. Ya no tenía nada que perder. Hablé con la cara descubierta, mostré documentos, le conté mi historia, sin maquillaje, sin filtros, sin cortes. Cada vídeo era una parte de mí que reconstruía en público, un intento desesperado por hacerme visible ante el mundo, para convertir mi desaparición en evidencia, para convertir mi silencio en ruido. Y la gente empezó a escuchar. Poco a poco empezaron a llegar mensajes. Personas que decían que conocían a alguien que podría ayudar. Otros dicen que pasaron por situaciones similares, que también fueron olvidados, que también fueron tratados como errores, quienes también lucharon para demostrar que estaban vivos. No estaba solo, éramos más, invisible, eliminado, gritando por dentro, intentando existir de nuevo. Cada mensaje fue un refuerzo, cada historia un espejo. Y fue entonces cuando entendí que lo que me pasó no se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros, sobre cuánto depende nuestra existencia de los números, de récords, de centene, de pantallas, sobre cuánto el mundo puede negar una vida, porque una línea de código así lo decidió. Decidí comunicarme con la Defensoría Pública con los nuevos informes en mano. Tomé copias de los videos, prueba de que mi historia estaba llegando a personas reales, que no fue un invento, lo cual no era una exageración. Y esta vez me escucharon con otra mirada. Un defensor con más experiencia examinó seriamente mi caso. Dijo que había lagunas legales que explorar. Que tal vez, con la presión pública, con la visibilidad, con la fuerza de la verdad, algo cambiaría. No era seguro.
Nunca lo fue, pero fue la primera vez que mi existencia empezó a regresar en capas. Ya no era solo ausencia, yo fui una causa, yo era una denuncia, yo era un nombre que insistía en no morir. Y si estás escuchando esto ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, debes saber, tú también eres parte de esto, porque cada vez que se cuenta esta historia, se reconstruye un pedazo de mi identidad. Cada vez que alguien comparte, se indigna, comenta, discute, vuelvo, respiro, me hago valer, no más para el sistema, pero para el mundo real, para ojos humanos que aún reconocen el dolor de otro ser humano. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo revelaré el momento en que, por primera vez, el sistema comenzó a retroceder. Se ha reconocido un error, se ha reabierto un protocolo, y me di cuenta, con lágrimas en los ojos, de que tal vez, solo tal vez, la verdad estaba más cerca que nunca. Fueron meses de lucha, días y noches mezclados en un tiempo sin nombre, un tiempo que no fluyó como antes, porque cuando te borras del mundo, hasta el tiempo pierde su ritmo. Todo sucede en suspensión, como si la vida hubiera quedado en suspenso. Pero esa mañana sucedió algo diferente. Recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era formal, calculada, como siempre. Pero hubo un detalle, una frase sencilla que resuena en mí hasta el día de hoy. Señora, su caso ha sido reabierto. En ese momento no supe si llorar o reír. Aún no fue una victoria, no fue un nuevo comienzo, pero fue la primera señal de que tal vez alguien se había dado cuenta del error. Esa línea de código estaba mal escrita, que se había ejecutado un protocolo con antelación. Y ahora, incluso con resistencia, incluso con burocracia, tal vez había una posibilidad de corrección. No porque el sistema quisiera devolverme la vida, sino porque ya no podía negar mi presencia. Días después, fui citado para presentarme personalmente en un sector de regularización. Tomé todo. Las mismas carpetas, los mismos documentos, las mismas fotos, los mismos informes, ahora reorganizados con más fuerza, más pruebas, más voz. Entré a esa habitación y por primera vez alguien me llamó por mi nombre completo. No es un número, no es un protocolo, pero mi nombre. El que no había escuchado respetuosamente durante meses. Me estrellé, tragué fuerte, algo dentro de mí tembló. Era un nombre tan simple, pero escucharlo usarlo nuevamente era como respirar después de estar bajo el agua por mucho tiempo. La persona frente a mí confirmó que había inconsistencias en el sistema. Dijo que, luego de presiones de distintos organismos y manifestaciones populares, se había priorizado el caso. No se disculparon, no admitieron culpabilidad. Simplemente dijeron que el error existía, que era técnico, un error de superposición de datos, un cruce incorrecto de información. Sabía que había más detrás de esto. Sabía que esa explicación era solo la cara pública de lo que realmente sucedió. Pero ya no importaba. Lo que importaba era que, por fin, alguien había reconocido que yo estaba allí, vivo. El proceso de corrección comenzó allí mismo. Me pidieron que firmara algunos documentos. Comprobaron la biometría, registros actualizados. Hicieron copias. Me fotografiaron. Yo era un cuerpo que estaba siendo validado nuevamente. Era la carne intentando recuperar su valor. Me dijeron que, dentro de 30 días, se reactivaría mi documentación oficial, que volvería a existir para el Estado, para sistemas, para los bancos, a los hospitales, para las formas, al mercado, para los ojos de todo aquel que solo ve cuando hay un nombre con un registro activo. Salí de ese edificio con las piernas temblorosas. Era una mañana normal y corriente, con el cielo nublado. La gente pasaba corriendo, con sus móviles, sus mochilas, sus horarios. Nadie sabía lo que acababa de pasar allí. Nadie sabía que, esa mañana, una mujer que se había dado por muerta tenía nuevamente un número válido, un CPF reactivado, un registro aceptado, una firma reconocida. Pero el mundo no se detiene a celebrar esto, porque, para el mundo, nunca debía haber desaparecido. Y eso es lo más cruel. Cuando demuestras que estuviste vivo todo el tiempo, nadie te aplaude. Simplemente dicen que es ahora mismo. Como si el error fuera normal, como si el trauma fuera un detalle. Volver a la existencia en los documentos no borra lo que viví, no borre las miradas sospechosas. Las puertas se cerraron, las voces silenciosas, los abrazos que no llegaron, los sueños que dejé de soñar, el cuerpo que se ha desacostumbrado a ser habitado. Vuelve a existir por ti mismo. Estema no significa automáticamente volver a existir por sí mismo.
Lo que el sistema fija con un sello requiere tiempo, mucho tiempo, para ser sanado dentro del alma. Y quizás esta sea la parte más difícil de explicar. El mundo piensa que todo está resuelto ahora. Eso debería estar agradecido, que puedo seguir adelante. Pero ¿cómo se vuelve de una muerte que no tuvo funeral? ¿Cómo reconstruyes el amor por ti mismo cuando has sido olvidado, incluso por aquellos que deberían protegerte? ¿Cómo perdonas a un mundo que te borró y luego te aceptó sin siquiera preguntarte si estabas bien? No sales igual. No vuelves a ser quien eras. ¿Te levantas? Sí. Tú respiras. Vamos. Comer. Sonrisa. Pero hay grietas en el interior. Hay marcas. Hay agujeros de silencio que aún resuenan, porque la muerte que viví no fue simbólica. Fue real. Se sentía en el cuerpo, en la piel, en los ojos. Y nadie devuelve el tiempo que le quitaron. Nadie reconstruye recuerdos que ya no existen, porque ya no había un nombre que los sustentara. Y por eso, aunque he ganado parte de la batalla, sigo contando esta historia, porque no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que pueden ser borradas, los cuales ya han sido eliminados, que se están eliminando ahora, y nadie lo sabe, porque el sistema no se equivoca con el ruido. Comete errores en silencio, se apaga lentamente, con papel, con número, con ausencia. Si has llegado hasta aquí conmigo, no dejes que esto se pierda. Comparte esta historia. Pregunta. Investigar. Mire sus documentos. Realice un seguimiento de sus datos. Protege tu identidad, porque algún día podría ser tú. Y te lo garantizo, nadie está dispuesto a morir en vida. Quédate conmigo. En el último capítulo, les mostraré lo que queda, cómo estoy hoy, lo que llevo, y lo que nunca será devuelto. Hoy puedo decir que estoy vivo. Lo digo con los ojos llenos. Digo con voz ahogada. No porque la vida haya regresado completamente al lugar de donde fue arrebatada, sino porque aprendí a habitarlo incluso con los espacios vacíos. Aprendí a reconstruir cada parte de mí que fue olvidada, ignorada, rechazada, y sigo reconstruyéndome día tras día con calma, con dolor, con fuerza. Porque cuando todo se pierde, incluido el derecho a existir, cada pequeño gesto de afirmación se convierte en resistencia. Sí, el sistema me devolvió mi nombre, reactivé mis documentos, corregido el error. Me devolvió el número que me daba derecho a ser atendida, reconocida, identificada. Pero lo que nadie ve es que, dentro de mí, el número sigue temblando, porque vivir tanto tiempo sin existir deja huellas profundas. Empiezas a desconfiar del suelo, empiezas a dudar del tiempo. Comienza a controlar su propia presencia como quien observa un secreto peligroso. Incluso ahora, cuando envío mis datos y todo aparece como debería, todavía llevo el miedo de escuchar esa frase una vez más. No estás en el sistema. La señora está registrada como fallecida. Ese eco todavía me acompaña, y tal vez me acompañe para siempre. Pero hoy también llevo otras cosas. Llevo el recuerdo de cada persona que se acercó, de cada mensaje que recibí mientras contaba mi historia, de cada cara que miraba la mía con empatía, aún sin conocerme, de cada voz que decía, con firmeza, «Estás vivo, tú importas». Usted no está solo. Estas voces me ayudaron a seguir adelante. Eran como cuerdas arrojadas a un mar oscuro. Me detuvieron cuando no sabía si quería volver. Y eso es lo que aprendí al final de todo. Que por más despiadado que sea el sistema, por más mecánico, impersonal y silencioso que sea el sistema, nunca será más fuerte que el poder humano de reconocer a los demás. Nunca será mayor que el valor de escuchar atentamente. Nunca será más eficaz que un abrazo, que una mano que toma la tuya en un momento en el que todo parece desmoronarse. El mundo intenta convencernos de que somos números, pero no lo somos. Somos historias, somos recuerdos, somos dolor, sueños, luchas, somos presencia. Y mientras alguien recuerde esto, mientras alguien sea capaz de decir con firmeza que una vida vale más que un disco, habrá esperanza. Si me seguiste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, cada suspiro, cada pausa, te lo agradezco. Te agradezco por darme la oportunidad de existir nuevamente, porque contar esta historia fue, para mí, una forma de renacer, un nuevo aliento, una forma de coser las partes que el sistema intentó romper. Me vuelvo a conectar conmigo mismo cuando alguien del otro lado escucha sin juzgar, y eso es lo que hiciste. Ya escuchaste, lo sentiste, te quedaste. Quiero que lleves contigo algo que aprendí con dolor, pero que ahora llevo como sabiduría.
Nuestra existencia no puede depender de un registro, no se puede adjuntar a una pantalla, no se puede medir con estadísticas, con sistemas, con sellos. Nuestra existencia es más que eso, es sentimiento, se trata de ser recordado, es ser amado, significa ser reconocido como humano, con todo lo que eso implica, incluso en nuestros errores, incluso en nuestros momentos de silencio, incluso cuando el mundo lo intenta borrarnos. Por eso, nunca dejes que nadie te convenza de que solo vales lo que se escribe sobre ti. No aceptes que la ausencia de reconocimiento te convierte en una ausencia de valor. Usted está aquí, y eso por sí solo es suficiente para merecer respeto, protección y dignidad. Si un día sientes que estás desapareciendo, que nadie te ve, que tu presencia ya no tiene ningún peso, recuerda lo que te dije. Recuerda que es posible regresar, que es posible reconstruir, que es posible renacer incluso después de haber sido enterrado vivo. Y más que eso, recuerda que también puedes ser la persona que impida que otra persona desaparezca. Una palabra tuya, un gesto tuyo, una escucha tuya pueden salvar a alguien. No ignores las señales, no minimices el dolor, no mires hacia otro lado. Termino esta historia con el corazón lleno, todavía herido, pero lleno, porque hoy, a pesar de todas las cicatrices, me siento completa. No porque me devolvieron todo, sino porque aprendí a honrar lo que me quedaba, y eso nadie me lo quitará. Muchas gracias. Gracias por quedarte, por escucharme hasta el final, por sostener mi historia con el cuidado que se merece. Espero, desde el fondo de mi corazón, que algo dentro de ti te haya tocado. Y si fue así, no te lo guardes para ti. Saca esta historia para alguien que necesita escucharlo, para alguien que se siente olvidado, apagado, silenciado. La vida es frágil, y su reconocimiento es aún más frágil. Cuida a los que amas, validar quién está cerca, honra los nombres, celebre la asistencia, porque mientras seamos capaces de vernos como alguien único e irreemplazable, el mundo todavía tiene salvación. Eres importante, tú importas, y nunca, jamás lo olvides.